Voy a hablarles de la parábola del hijo pródigo. Cita bíblica en Lucas 15, del 11 al 13. Dice la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Miremos que era el hijo menor del padre, un joven insensato, falta de conocimiento, y se marchó lejos de su padre para vivir una vida desenfrenada, en libertinaje. El hijo menor todo lo tenía dentro del reino, pero saliendo de la cobertura de su padre, se dejó llevar por su concupiscencia. La falta de dominio propio te arrastra a los deseos de la carne, a la inmundicia, al pecado que es rebeldía hacia Dios. Quiero recalcar que el hijo que vive bajo la cobertura del Padre debe sujetarse a la obediencia de éste, a respetar sus mandatos y sus leyes. Hablando de la forma natural, el hijo pródigo, un heredero que no sabe administrar su finanza, no tiene control de sus emociones ni de sus sentimientos. Es una persona irresponsable consigo misma y con lo que posee. Quiso llenar el vacío de su corazón de la forma inadecuada que lo llevó a un lodo cenagoso. Un joven como cualquier otro, lleno de curiosidades, para explotar el mundo, una vida sin regla, una vida sin propósito. Uno siembra lo que cosecha. Una mala administración conlleva resultados negativos. La falta de sabiduría en el joven es destructiva para sí mismo. Ahora, en lo natural es un reflejo de la condición espiritual. Si el exterior tiene una vida desordenada, tu interior está igual. En lo espiritual vemos un hijo del reino de Dios, donde el Padre es Dios mismo, el que conoce las peticiones del corazón. El hijo pródigo es el que no tiene madurez espiritual, es inestable, de doble ánimo, carece de sabiduría y aún no ha entendido el propósito de su padre para con él. Es aquel que es hijo legítimo del Padre, el que ha aceptado a Jesús en su corazón, no como los inconversos, sino uno que ya empezó su caminar cristiano. La palabra menor puede simbolizar un nuevo, inmaduro, no sabio, que al recibir la bendición se desvía y se aleja de su padre. Recordemos la palabra que nos dio nuestro Señor Jesucristo en Juan 15, 5. Separados de mí, nada podéis hacer.
Ahora vamos a hablar de la vida fuera del reino. Y vamos a ver capítulo en la misma Lucas 15, versículos 14 y 15. Y dice la palabra: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Aquí vemos que el padre que ama corrige, pero aquí vemos al mismo hijo pródigo recibiendo las consecuencias de sus actos. Después de vivir una vida desenfrenada, llega el momento de afrontar su mal gobierno, no solo de su economía, sino de su propia vida. El que no es maduro espiritualmente se aleja de Dios cuando consigue su milagro, su bendición, ya sea por falta de tiempo o porque no le gustó la ley de Dios. Pretexto para alejarse del Padre. Existen muchos. Lo más grave es creer que fuera de Él podrá haber algo bueno, y es todo lo contrario. El dinero va y viene, los placeres son pasajeros, hasta la vida misma es pasajera. Nada es para siempre, solo Dios. Una vez que malgastó su herencia, se quedó sin nada. No multiplicó lo recibido, sino que lo derrochó. Fuera del reino tenía soledad, escasez, hambruna, no tenía paz, necesitaba tomar una decisión que direccionara su vida para salir adelante. Fue entonces que consiguió un trabajo por su propia cuenta, un trabajo que le abriría los ojos y ver la realidad. La escasez, la hambruna y la falta de paz son una consecuencia de la desobediencia al Padre. Tocando fondo. Seguimos viendo en las Escrituras, Lucas 15, versículo 16 al 19. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El hijo pródigo encontró trabajo apacentando cerdos. Tan grande era su hambre que llegó a desear la comida de los cerdos. Es en ese momento que él tocó fondo y comparó la vida que tenía al lado de su padre con la vida que está viviendo en ese momento. El padre, un hombre bueno, justo, que aún a sus siervos alimentaba bien. Siendo siervos para con los hijos mucho mejores, y éste le estaba sirviendo a alguien que lo trataba como esclavo, que no veía la necesidad de él, que no era justo. Apacentar cerdos para los israelitas era o es trabajo más bajo que un hombre puede hacer, considerando que el cerdo lo tienen como un animal inmundo por las pezuñas.
Esa era la condición del hijo pródigo, una vida llena de inmundicia. Podemos ver dos puntos: servir a Dios o a extraños. Siendo Dios un Padre bueno y justo, que da en abundancia, y servir a extraño, el cual no deja ninguna recompensa buena. En el reino hay siervos que son los jornaleros, los que llevan los mensajes, y también hay hijos, los que han aceptado a Cristo. Pero el que reconoce a Jesús como su Salvador es ambas, a la vez siervo e hijo. Es en un trabajo que el hijo pródigo ve la realidad y llega al arrepentimiento a su corazón y a su conciencia. Es cuando hace la comparación de la vida que tenía a la vida que él mismo se buscó. Nada le faltaba al lado de su padre. Y exponía de cómo llegaré ante él, con un corazón humillado ante su padre, con ruego y súplica, para que le sea aceptado como siervo, ya no como hijo. No se consideraba digno de ser tratado igual. Reconoció sus faltas y errores. Aquí miremos: procura ser un hijo legítimo, no solo siervo, porque muchos dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mateo 7, 22, 23. A esto les dirá: nunca os conocí. El hijo es un siervo, pero no todo siervo es hijo verdadero.